Soy Carolina, una asistente legal con Centro de Justicia Pública, una organización legal sin fines de lucro. Vamos a discutir los derechos de inquilinos en la ciudad de Baltimore. Antes de empezar, quiero informarles que si usted tiene un problema específico con su arrendador, hay muchas organizaciones como la nuestra que pueden ofrecer consejos legales gratuitos y a veces representación gratuita a inquilinos. Así que busque ayuda. Si usted tiene un problema específico, hay mucha ayuda disponible para los inquilinos. Quiero enseñar un poquito de cómo funcionan los desalojos en Baltimore. Hay varios tipos de desalojo, pero lo más importante, lo que tienen en común es que no pueden pasar ningún desalojo sin un proceso judicial. Un arrendador no puede sacar a nadie sin un proceso legal. Aunque los inquilinos no tienen estatus legal en los Estados Unidos o aunque no haya un contrato escrito, los inquilinos tienen el derecho de un proceso judicial, una oportunidad para defenderse contra el desalojo. Lo más común, hay varios tipos de desalojos, pero lo más común es por no pagar la renta. Y este tipo de desalojo empieza en la corte. Un arrendador puede ir a la corte en cuanto la renta está tarde y pueden hacer una demanda en la corte. Un inquilino va a recibir la demanda por correo y una copia puesta en la puerta del apartamento o de la casa. La demanda tiene la fecha de la corte y también tiene la información sobre el caso. Es muy, muy importante que los inquilinos lean lo que reciben de la corte porque tiene mucha información importante. Y si un inquilino quiere defenderse, es muy, muy importante que vienen a la corte para hacerlo. Puede ser, por ejemplo, que el arrendador dice que el inquilino debe 3 meses, pero un inquilino solo debe 1 mes. Es muy importante que el inquilino sea presente en la corte para decirlo al juez. En la corte puede pasar un fallo en favor del arrendador o un fallo en favor del inquilino, o a veces el juez despide al caso. Solo puede pasar un desalojo si hay un fallo en favor del arrendador. Con este tipo de caso, perdón, cuando un inquilino debe la renta, si hay un fallo en favor del arrendador, el inquilino tiene la oportunidad para pagar la renta después del fallo. Hay unos días antes de que pase un desalojo y si el inquilino puede pagar toda la cantidad del fallo y los costos en la corte, se cancela el desalojo. Hay otros tipos de desalojos que tienen que ver con el contrato. Puede pasar que un inquilino quede en la casa después de que se termine el contrato, o puede pasar que un inquilino está rompiendo los términos del contrato. En estos casos, el arrendador empieza el proceso por escribir una carta al inquilino pidiéndoles que vayan de la casa. Y si no vayan de la casa dentro de los días en la carta, el arrendador no puede sacar a los inquilinos. Tienen que hacer una demanda. Muchas veces estas cartas son para 60 días o 30 días, a veces 14 días. Depende de la situación específica. Pero lo que dice las cartas, el arrendador no puede sacar los inquilinos después del el tiempo en la carta.
después de los 60 días o los 30 días, el landlord tiene que hacer una demanda en corte. Y pueden pasar varios tipos de casos en la corte, pero van a recibir los inquilinos información sobre la queja y la fecha por correo. Y tienen que ir a la fecha en corte si quieren defenderse. Es importante si quieren defenderse que llamen a una organización como la nuestra para pedir ayuda para entender sus derechos. Quiero discutir también que los inquilinos tienen el derecho de una casa segura y sana. Y si hay un problema cuando los arrendadores no mantienen la casa, los inquilinos pueden pedir ayuda y pueden llamar, por ejemplo, al departamento de vivienda en el condado donde viven. También pueden hacer una demanda contra el arrendador en la corte de renta. Yo les aconsejo que llame a una organización como la nuestra antes de hacerlo para entender sus derechos, para entender cómo hacerlo. Gracias por escuchar y espero si algo pase, me llame.